Buenas tardes. Bueno, vamos a arreglar un poco el desarreglo que hicieron en la última clase ¿se acuerdan? Estos son los números correctos de exposición en los tres modelos histórico, ajustado y combinado, si tomábamos los importes correspondientes. Caja y banco, obviamente, que dijimos que las cuentas expuestas siempre van por el mismo importe. En bienes de cambio, 5.895.000 en el histórico. En el ajustado es 6.642.836,54 y es menos en el modelo combinado, que es 6.289.000. A histórico está mercadería, bienes de cambio, a ajustado y a valores corrientes en el combinado. Y al activo, eso que no les cerraba porque habían hecho unos cálculos extraños, ¿no? Unos ajustes raros que vayan teniendo en cuenta. Patrimonio neto, capital tienen 6.200.000, en el ajustado y en el combinado 2.575.881,41 el ajuste, por el cual el resultado no asignado, porque el activo tiene que ser igual al patrimonio neto, es 888.044,87 negativo el resultado en el ajustado y 1.241.881,41 en el combinado. Eso tiene que surgir del estado de resultados. Y si vamos al estado de resultados, en el estado de resultados tenemos ventas netas, voy a colocar de este lado, ventas netas en el histórico 4.940.000, en el ajustado es 6.197.805,40, lo mismo obviamente en el combinado, pero cambia que es 5.520.000 en el histórico ajustado y 5.137.000 es en el combinado. Eso da esos márgenes brutos. Los gastos de comercialización habíamos supuesto que eran para comercialización y administración la mitad en cada uno. Y el resultado financiero y por tenencia, hay resultado por saldos expuestos de la inflación en los dos modelos, histórico ajustado y en el combinado, y hay solo resultados por tenencia en el combinado. Eso era lo que teníamos que haber cerrado el encuentro anterior. ¿Quieren sacarle una imagen o algo? Vayan haciéndolo. Así calculan bien. Y ya vieron que no se llega a nada así, ajustamos, no cierra, digamos, así nos ajustamos. Sí, por supuesto. Vamos bajando. Ustedes me van a ir diciendo y vamos a empezar con patrimonio neto cuando terminemos con esto. Entonces, miren primero cómo quedó el activo y el patrimonio neto, cuáles son los importes a los que deben llegar. Están calculados con todos los centavos. Sí, sin miedo. $1.452.000 el resultado por inflación. A ver, yo le digo, pero. Dale, 806,94. 806,94. Si saca bien el resultado por inflación. Saca, tomando todos los decimales, da 806,94. Y eso da eso también. El del Banco Nación da lo mismo. Exactamente. Ahí hay un problema de redondeo. Vuelvo a insistirle. Cuando tengan esto, me dicen y le paso hacia abajo. ¿La tienen o no? ¿Sí? Estado de resultado.
Ahí tiene cuánto es el resultado por inflación, usted que me pregunta. Ahí, vieron la penúltima que está ahí, resultado por saldo expuesto a la inflación. Ese, digo, haga de nuevo porque te tiene que salir. Si hace bien el redondeo, tiene que salir eso. Bueno, ustedes verán que te traje, pero le traje para que ustedes puedan nomás revisar y llegar a esos importes y encontrar de que tienen que tener algún método coherente, porque si no, no le va a cerrar los estados financieros. No puede ser que nos cierre la diferencia de activo con pasivo con en el caso del estado de resultados. Obviamente que el resultado del ejercicio, no había otro ejercicio, tiene que ser el mismo. ¿Está? Porque el resultado no asignado, que era lo que habíamos dicho, resultado no asignado, el único resultado es el resultado del ejercicio. Por lo tanto, tiene que coincidir con el resultado del ejercicio. Y se acuerdan que no coincidió, digamos. Y ahora, sí coincide, fíjense, 888.044 con 87 en los dos, tanto en el patrimonio como el patrimonio neto como el resultado del ejercicio. No puede no coincidir. Bueno, por eso, ahora rehaga, por eso yo le traje, saquen todas las imágenes, todo, rehagan porque tienen que llegar a esos importes. ¿Se entiende para qué traje este? Para que rehagan. Sí. ¿Qué 5 millones? Ese es combinado. Es el último. El que hicimos de valores corrientes, ¿se acuerda cuando hallamos al final que hallamos el valor corriente de las mercaderías vendidas? ¿Se acuerda que hicimos después? El segundo que dice valores corrientes y determinación del resultado por tenencia. ¿Se acuerdan que después hicimos, paso 2 era valores corrientes y ahí termina, perdón, criterio de medición decíamos. A, valores corrientes. B, determinación del resultado por tenencia. Tiene que tener ahí. Donde figuran mercadería y costo de mercadería vendida nomás. ¿Recuerdan todo o no? A ver, vuelvo de nuevo, espérenme, antes de esto. Porque nosotros vemos los tres modelos a la vez, ¿sí? Como vemos los tres modelos a la vez, ¿qué dijimos? Primero tomamos la unidad de medida, uno, y dos era, que lo que está preguntando ahí, criterio de medición. ¿Recuerdan? Para el combinado no pueden hallar eso porque solo para el combinado es criterio de medición que miramos. Entonces, unidad de medida, ¿en qué se dividía? En la reexpresión, ¿sí? El cuadro de reexpresión, y el de verificar el resultado por inflación, que debía coincidir con el ajuste de partida no expuesta. ¿Está? Perfecto. En criterio de medición que hallábamos valores corrientes, típicamente de las mercaderías que estaban en el inventario y de las mercaderías que se habían vendido. ¿Sí? Y B, ¿sí? Era determinar el resultado por tenencia, ¿sí? Que es lo que deberían tener todos porque nosotros lo hicimos en la clase pasada. Sí, escucho. Sí. Está bien, pero el valor corriente del costo. Sí. Sí. Wow. ¿Cuánto es el valor? ¿Cuántas ventas se hicieron? ¿Una nomás? Una venta. Bueno, reexpresado con el coeficiente correspondiente, ¿cuánto daba? Está bien, pero vamos, perdón, perdón, disculpen. ¿Cuánto era el valor corriente de las mercaderías? Vamos, voy al ejercicio. Vamos, mejor, perdón. Vamos a ir al. Sí, al planteo porque ahí hay que hallar los valores corrientes. Sí, se tiene. Perfecto, mejor todavía.
Volvemos, perdón, que le saqué el... Bien. Las ventas se hicieron el... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? 28 de noviembre y 5 de noviembre y 28 de noviembre. ¿Sí? Y los valores corrientes fueron 305. ¿Sí? 13.000 unidades. 13.000 unidades por 305, ¿cuánto da? Vayan sacando. Bueno, y después tenían que reexpresar por 3.533 dividido 2.816. ¿Por qué? Porque ese valor corriente quedaba en moneda de noviembre. Había que reexpresarlo. Háganlo, porque si no hacen el cálculo no tenemos... Había que... Y ese importe va ahí, digamos. Ese importe, a ver, ¿cuánto es? 305, ¿sí? Por las 13.000 unidades. Bueno, multiplique ese importe, por favor, por 3.533. Y divídale, una vez que me diga, le dicto el que... 33. 33, ¿eh? Dividido 2.816. Ese importe no le da 5 millones y... No, hay que ponerle hay que utilizar los decimales también, ¿no? Sí, todo. Todo hay que utilizar. Es decir, a ver, nunca le va a salir. ¿Sí? ¿Tomaron todo o no? ¿Cuánto le da? Sí. Sí. No, no, no. Hay que tomar el 3.533 dividido de 2.816, pues tomar todo. Sí. Ah, sí, ¿cuánto le da? ¿Seguro? ¿A todo le da? Qué raro. Porque debería ser. ¿Cuánto le da? 4 millones. Bueno, yo reviso y vemos el jueves. No, no, no. No se preocupen. Reviso y le traigo corregido en todo caso el jueves. Que sería un problema de costo de mercadería vendida y resultado por tenencia nomás. Sería lo único. Sería un problema del combinado nomás, concretamente, ¿está? ¿Se entiende? Sería solo del combinado. Pero bueno, no demoremos más, le corrijo eso y le traigo. Vamos a un nuevo tema.
No, nosotros tenemos que continuar. Estamos como a 28 de abril, ¿sí? Estamos contando como 28 de abril y tenemos que estar ya en patrimonio neto. Empezamos con patrimonio neto. Esto significa que seguimos nuestro cronograma con patrimonio neto y después del patrimonio neto, o sea, perdón, y el patrimonio neto implica mirar el módulo este de patrimonio neto. Este contenido, no se olviden, esto hay que tener para el examen final, si hay que hacer un examen final de la materia, ¿sí? Y esto hay que tener en cuenta cuando uno prepara la materia. Y los resultados que también que figuran arriba son parte del patrimonio neto. Estas dos bolitas están involucradas. ¿Cuáles? Los módulos 3 y el módulo 4, patrimonio neto y resultados. Eso es lo que vamos siguiendo del programa, que lo vamos a empezar ahora viendo concretamente sobre qué vamos trabajando. Sí, ¿hay un qué? ¿Completo qué cosa? Ah, ¿sí? ¿En dónde está? Ah, y yo lo dejé, porque sí, hablé con el muchacho. Me decían, ¿dónde dejé? Sí, exactamente. Tienes razón. Wow, ¿qué habíamos dicho nosotros? Nos referimos a una contabilidad de qué tipo. La contabilidad es contabilidad. Cuando se informa hacia tercero, ¿qué tipo de contabilidad es? ¿Qué es eso que está ahí? Esa foto, esa imagen. Es una contabilidad patrimonial. ¿Sí? Se refiere al patrimonio. Pero para informar el patrimonio, que nosotros lo que estamos informando es sobre los recursos que están en el activo, ¿m? Y que requieren fuentes de financiación. Necesitamos primero que haya un estudio, que son los que se dedican a investigar sobre cómo informar concretamente. Esa es la parte de doctrina que se dedica a ver cómo debería ser la información financiera contable en términos, esa información financiera contable en términos, uno, de reconocimiento, dos, de medición o evaluación, y tres, de exposición o presentación de los estados financieros, obviamente. Siempre nos referimos a los estados, a los elementos del estado financiero. Entonces, de eso se trata la contabilidad. Como es para terceros, tiene que estar, haber un marco legal. No puede no haber un marco normativo de eso. Para que haya un marco legal, los organismos que crean un marco, ¿de qué tipo? Conceptual. Y después emiten normas, porque ese marco conceptual le sirve para emitir normas. Le llamamos modelos contables. Eso sirve como paraguas para empezar. Entonces, nuestro tránsito es transitar por los componentes del patrimonio. Tenemos que transitar por el componente. Podríamos venir y dar vuelta por acá o podemos dar vuelta al revés, digamos. Nosotros vamos a empezar viendo al patrimonio neto, ¿sí?
Parte de la fuente de financiación, no empezar con caja y banco como hacen otros, deberíamos seguir con pasivo, que también es la otra fuente. Pero acá dejamos un asterisco, ¿sí? Y continuamos nuestro estudio de los componentes a través de los bienes de uso. Seguimos con los bienes de uso o activos físicos. ¿Por qué empezamos con el patrimonio neto? Porque para que una sociedad se constituya, necesita el aporte de los propietarios. Si los propietarios no aportan, no hay sociedad. Entonces empezamos por el patrimonio neto. ¿Qué compran los propietarios? ¿Qué adquieren primero? Activos fijos, o sea, bienes de uso. Por ejemplo, esta universidad tenía que tener su inmueble, banco, sí, protector, etcétera, todas las cosas que necesite para que funcione la universidad, el activo fijo. Junto con los bienes de uso, damos tratamiento a bienes que son lo opuesto a los bienes de uso, los activos intangibles. Uno dice, ¿por qué lo opuesto? Y porque los bienes de uso son materiales de existencia visible. Los activos intangibles son invisibles a la vista de las personas. ¿Por qué lo tratamos en conjunto? Porque en general por su destino tienen el mismo tratamiento contable. Como se tratan su forma de tratarlo contablemente es similar, tratamos primero los bienes de uso, después los activos intangibles. ¿Qué seguirá a bienes de uso y activos intangibles? Que acá terminamos y tomamos el primer parcial. ¿Qué le seguirá para el segundo parcial? ¿Qué primero? Después de eso, los productores, las industrias o los comerciantes, ¿qué es lo que hacen una vez que ya tienen los bienes de uso? ¿A qué se dedican después? A vender bienes de cambio. Entonces aparecen los bienes de cambio. El estudio, que es nuestra segunda parte, de los bienes de cambio dentro del activo. Una vez que tienen los bienes de cambio, ¿qué van a querer hacer con los bienes de cambio? Venderlos. Perfecto. ¿Qué va a aparecer ahí? Sí, resultados, pero va a aparecer otro componente del activo, porque se va a ver que es muy difícil venderlo. ¿Qué van a hacer? No es tan fácil vender. Por ejemplo, González Automotores. ¿Conocen o no? Acá bien cerca. ¿Qué vende? Automóviles. Son fáciles, así se vende como nada, digamos. Pero uno dice, quiero un automóvil nomás. Casi todo compran en forma financiada. Entonces, ¿qué aparece? El crédito. Aparece el crédito. Obviamente que si vamos a trabajar con crédito, vamos a trabajar con crédito y con otros créditos de otro tipo de características. Y acá se completa con este. Volvemos al pasivo. ¿Por qué? Y porque los créditos y el pasivo son parte de una misma moneda. De un lado es una deuda, del otro lado es un crédito. Entonces, para no tratarlo por separado, lo tratamos en conjunto, a los créditos y a las deudas. También se podía vender a contado, ¿no? ¿Sí? Si se vendía a contado, ¿qué estaba? ¿Caja? Caja y banco, concretamente. Caja y banco, perfectamente. Entonces, el rol para los cobros y los pagos es caja y banco. Y si hay un excedente que ya no se puede colocar en el negocio, van a aparecer lo que denominamos las inversiones. ¿Sí? Las inversiones. Ese va a ser nuestro recorrido por la materia y cuando terminemos el recorrido por el patrimonio, vamos a ver el control interno, porque como esta materia tiene un poco más, control interno, cómo se resguardan los activos y cómo se resguardan las políticas de la organización, porque ustedes van a ser técnicos universitarios administrativos contables, y por último las herramientas para analizar, sí, el patrimonio, pero los estados financieros. ¿Cómo analizamos el estado financiero? Vamos a ver como último módulo del programa de la materia. Ese va a ser nuestro recorrido. Entonces, la primera estación, cuando lo colocamos en el patrimonio neto y a colocarnos en el... Perdón, no sé por qué apareció el equivocado, era el archivo. No se preocupen, no es modelos contables. Ya tenemos mucho de modelos contables.
Lo primero que tenemos que saber del patrimonio neto, que, a ver, no es esa ecuación que podamos vuelta. Fíjense que podemos decir activo igual al pasivo más patrimonio neto. O decir patrimonio neto igual a activo menos pasivo. O decir pasivo igual a activo menos patrimonio neto. Falso. ¿Por qué? Porque en realidad el activo y pasivo son los que se miden y por diferencia da el patrimonio neto. Es decir, que el patrimonio neto surge de medir el activo y el pasivo. No es una cuestión matemática que, no sé, hacemos, vamos a pasar, cada uno tiene que ver con los otros dos. No, porque el activo y el pasivo, una vez que midamos el activo y el pasivo, por diferencia nos da el patrimonio neto. Algo como dice la ley. Una vez que le restamos el activo, la deuda que tenemos, eso es nuestra riqueza. Los economistas dirían la riqueza, en vez de decir el patrimonio neto, la riqueza. ¿Qué es la riqueza? Son la cantidad de activos que nos quedan una vez que le detraemos el pasivo. Se supone que el activo debería ser mayor al pasivo para que exista patrimonio neto. En los grupos económicos, ¿cuáles son los grupos económicos? Aquellos que participan en otras corporaciones. Un ejemplo que ya les había dado era el de Danone junto con Danone y, la verdad, era grande que la otra, creo que es Hardcore, se compraron en conjunto la Serenísima. Entonces, ¿qué hacen? Tienen entre los dos más del 50% del paquete accionario de la Serenísima. Tienen la mayoría, deciden en él. Entonces, ¿qué aparece? Cuando hay un grupo económico, cuando hay empresas que controlan a otras, aparece un tercer grupo que no es ni pasivo ni patrimonio neto. Porque nosotros, ¿qué dijimos? Que del lado que siempre lo que financia al activo, fíjense, lo que financia al activo siempre es el pasivo, y el patrimonio neto. ¿Va? Siempre financia al activo el pasivo más patrimonio neto. Si tenemos un tercer componente solo en los grupos económicos. ¿Está? Solo en los grupos económicos se da un tercer componente que es el de la participación, que fíjense que dice ahí, participación de accionistas no controlantes en el patrimonio neto de empresas controladas. De empresas controladas. Entonces, ahí hay un tercer grupo. Es muy importante entender porque significa que hay un grupo que es como una especie de pasivo. Hay un grupo que es una especie. Parece ese tercer grupo, para participación de accionistas no controlantes, si se incluye como patrimonio neto y no en forma separada. En general las normas dicen va como patrimonio neto. Es decir, se presenta como que el activo sigue siendo igual al pasivo más el patrimonio neto. Pero está la alternativa de decir que el activo es igual al pasivo más la participación de accionistas no controlantes en el patrimonio de empresas más el patrimonio neto. ¿Por qué? Dirá alguno. ¿Por qué distinguir? Porque cuando hay un grupo económico, para el grupo económico su patrimonio neto es el del aporte de ellos, no el aporte de los accionistas minoritarios, porque los accionistas minoritarios serían como una especie de pasivo para ellos. ¿Está? Vamos a suponer, para que entiendan, supónganse en el caso que le estoy diciendo de la Danone. Danone compra la Serenísima y entonces, pero no compra todo el paquete accionario, compra aparte. Entonces tiene el 60%. ¿Qué significa? Que hay parte del patrimonio neto del grupo que son los accionistas de la Serenísima, de la Serenísima. Pero para ellos, esos accionistas son como acreedores nomás, son como pasivos, digamos, son como un pasivo más. Entonces hay gran discusión por el Newton, uno lo que dice, deberían diferenciar, porque eso no es patrimonio neto. Tampoco es cierto, es un pasivo porque tienen acciones, pero es algo distinto al grupo que controla. Y si alguien quiere ver los estados financieros del grupo que controla, quisiera saber cuánto es lo que han aportado verdaderamente el grupo que controla. No le falta razón a Paul Newton en lo que está diciendo. Porque al incluir todo como patrimonio neto, no podemos distinguir cuál es la participación minoritaria en el patrimonio neto del grupo económico.
No está mal, ¿eh? Está muy bien pensado lo que dice Newton. Cuando se adopta el criterio de capital financiero como capital a mantener, ¿cuál era el criterio de capital financiero? ¿Recuerdan? ¿De qué era eso de capital financiero? ¿Qué tema? Que ya vimos. ¿Cuándo adoptábamos el criterio de capital financiero? Como capital a mantener ¿en qué? ¿En qué? En un modelo contable. ¿Sí? Que la mayoría de los modelos contables adoptan el criterio. Entonces, las variaciones patrimoniales serían, ¿cuáles serían las variaciones patrimoniales? Cuantitativa. ¿Qué significa cuantitativa? La cuantitativa significa que o aumenta o disminuye el total del patrimonio neto. ¿Sí? Hay dos tipos de variaciones cuantitativas. Las de origen, que hacen a relación de la corporación con los accionistas, con los propietarios, es decir, externa. ¿Por qué? Porque los accionistas no son la empresa, son terceros respecto a la empresa. Entonces, esa es una relación externa. ¿Puede aumentar el patrimonio neto? Obviamente, si ellos le dan aporte, el patrimonio neto aumenta. ¿Está? Entonces, ¿es cuantitativa? Sí. ¿Cuáles son las modificativas? La del resultado. Interna, la propia corporación genera ganancias. Si genera ganancias, ¿qué pasa con el patrimonio neto? Aumenta. Es la que quieren los propietarios. Los propietarios lo que no les gusta es que tengan que poner más capital para que aumente el patrimonio neto. Entonces, ¿cuántos tipos de variaciones hay cuantitativas? Dos, de origen y modificativa. La de origen tiene que ver con aporte o retiro de los accionistas o propietarios. Nosotros nos vamos a referir siempre a sociedades anónimas nomás. Y la modificativa con el resultado del ejercicio, en definitiva. Y las cualitativas no alteran el total del patrimonio neto. Ahora vamos a las cualitativas. ¿Cuáles son las cualitativas? Entonces, las variaciones cualitativas no alteran el patrimonio neto. Son variaciones cualitativas también llamadas permutativas. Es decir, no cambian el total. Pueden haber 5 variaciones. ¿Sí? 5 tipos de variaciones. ¿Cuál? Que aumente el activo, es decir, se debite una cuenta de activo, pero a su vez se acredita una cuenta de activo. Si el activo se debita, el activo en el debe, ¿qué pasa? Hace una cuenta de activo en el debe, hace aumentar el activo. ¿Tá? Pero una cuenta de activo en el haber hace disminuir, por lo cual no altera el total del patrimonio neto. Si disminuye un pasivo, es decir, para que disminuya el pasivo, ¿a dónde va? ¿Al debe o al haber? Al debe. ¿Por qué pusimos primero en el debe? Perdón, ¿por qué pusimos primero que disminuye? Porque va al debe. Sí, porque los asientos siempre son primero la cuenta que va al debe y después la cuenta que la debe. Y si el pasivo aumenta, el total del patrimonio neto no se altera. Lo mismo pasa si aumenta el activo, ¿sí? Y aumenta el pasivo a la vez. O disminuye el activo, es decir, disminuye el pasivo y disminuye el activo a la vez. ¿Qué pasa? No altera el total del patrimonio neto. O si ¿qué pasa? ¿Por qué primero disminuye el patrimonio neto y después aumenta? Por la técnica contable. Si registro en el debe, ¿qué le va a pasar al patrimonio neto? Si va al debe el patrimonio neto, ¿qué pasa? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Y si va al haber, aumenta. Son los 5 tipos de variaciones permutativas o cualitativas. Pero después vamos a ver con un interesante ejercicio este tipo de variaciones. Si hay preguntas, este es el tema más lindo que hay en la materia, así que más preguntas porque es un tema más que interesante. Capital financiero. Si altera tal definición cuando las normas contables, esto es legal, permiten que diferir ganancias y o pérdidas, incluir en el patrimonio neto de las controlantes la participación. Eso altera el sentido de la ganancia concretamente, porque la ganancia, desde el punto de vista de los grupos económicos, debería ser la del grupo económico. Y diferir ganancias o pérdidas significa alterar el criterio de capital financiero. Si hay ganancias o pérdidas, ¿qué hay que hacerla con las ganancias o pérdidas? Ahí está lo que es contabilidad.
Si hay ganancia o pérdida, ¿qué hay que hacer? Paso 1, 2, 3. ¿Qué hay que hacer con las ganancias o pérdidas? ¿Es 1, 2 o 3? En definitiva son los 3, pero ¿qué? Hay que reconocer. Si hay ganancia o pérdida, hay que reconocerla. No se puede, ¿qué cosa que dice ahí? Diferir el reconocimiento de ganancia o pérdida. ¿Estamos? Entonces, si no se reconocen, si se difieren las ganancias o pérdidas, ¿qué se está haciendo? Alterar el criterio de capital financiero. Eso es vulnerar el criterio de capital financiero. Si el activo aumenta, ¿sí? Si el activo aumenta, ¿a qué puede responder que aumente el activo? Si aumenta el neto, el activo aumenta. El activo era 100, ahora es 110. ¿Qué debe haber pasado en el haber? Si el activo aumenta, aumenta en el debe. ¿Qué pasa en el haber? Para que aumente el activo, ¿qué debe pasar? Que aumente el pasivo o que aumente el patrimonio neto. No hay otra solución. Para que el activo aumente, o aumenta el pasivo o aumenta el patrimonio neto. Está la igualdad contable. Si el activo aumenta, ¿de qué debe estar correspondido? ¿Por un aumento de pasivo o por un aumento de patrimonio neto? Si hay un aumento de pasivo, obviamente una variación permutativa, ya dijimos. Pero si hay un aumento de patrimonio neto, obviamente que no será ganancia en la medida que haya nuevos aportes. Pero si no hay nuevos aportes, ¿por qué serían? Por resultados que aumentan el patrimonio neto. Por lo cual implica que un aumento de activos que sea porque se generaron ganancias, tiene que reconocerse como una ganancia en el ejercicio y no ser diferida. Si aumenta, si disminuye o aumenta el pasivo, ¿cómo puede aumentar el pasivo? ¿Qué debería pasar para que aumente el pasivo? Que aumente el activo. En este caso sería permutativo. Bien. O dos alternativas hay. O que aumente. No, porque no aumentaría el pasivo. Porque si el pasivo aumenta y disminuye, queda lo mismo. ¿Sí? A ver, cuando dijimos el activo, dijimos, si el activo en neto aumenta, o aumenta el pasivo o aumenta el patrimonio neto. Ahora, si aumenta el pasivo, ¿sí? Si aumenta el pasivo, ¿qué debe pasar? Unas respondieron recién, que aumente el activo, dijeron. Perfecto. Pero no cambia nada. Debería disminuir el patrimonio neto. Si el activo queda sin alterar, disminuye el patrimonio neto. Con lo cual el resultado es negativo. En la manera que no sea un retiro de capital de los socios, sería un resultado negativo. No debería diferirse, reconocerse como resultado del ejercicio. Entonces, esa es la crítica. Críticos como Follen, Newton y otros que dicen, no, señores, si ustedes no reconocen como resultado del ejercicio, están vulnerando el criterio de capital a mantener. Porque todo aumento activo que responda al resultado tiene que reconocerse como ganancia del ejercicio. Todo aumento del pasivo que responda a pérdida tiene que reconocerse como resultado del ejercicio. ¿Estamos? ¿Se entiende? Quiero que se entienda porque esta es una cuestión a entender. Es fundamental porque en definitiva estos que están acá son acreedores. ¿Acreedores de qué? De la corporación. ¿Acreedores de qué? De los activos. Tanto esto como esto quieren que funcionen los activos. ¿Por qué? Porque por eso le llamamos recursos. La corporación pone los recursos a funcionar, los gestiona. ¿Con qué objeto? Con objeto de que él internamente vayan generando ganancias. Entonces, al generar ganancias, si parte de esa ganancia se capitalizan, significa que la corporación va a ir creciendo. ¿Está? Si hay ganancia, pero se la llevan todas las ganancias, como digo en contabilidad superior, están los ciclos económicos. ¿Qué nos dicen? Y muchas veces tenemos ciclos expansivos, pero algunas veces no son las vacas gordas, son las vacas flacas, digamos. Llegan los periodos recesivos. Quien no ahorra nunca, pasa como en nuestro país, que nunca va a salir, digamos, va a ser, está quebrado, de hecho, le debe a todo el mundo, digamos, ¿sí? Cambia de gobierno y le debe a todo el mundo, el principal deudor del Fondo Monetario Internacional, le debe más de 57.000 millones de dólares, solo el Fondo Monetario. A todos los acreedores al Banco Mundial
al Fondo Monetario le debe el 35% de la cartera de crédito del fondo es Argentina. Nunca en la historia existió semejante cosa. Más de 200 países. ¿Sí? Y el 35% de la cartera de crédito es la deuda que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Un organismo que es creado con los fondos de todos los países en realidad. No con los fondos de Argentina, con los de todos los países. Entonces, si uno no ahorra, si las corporaciones no ahorran, ¿qué pasa? Ganaron, pero nunca capitalizan. Y cuando pierden, quiebran. No le queda otra que quebrar. ¿Por qué? Porque nunca hicieron un colchón para absorber las pérdidas. Porque para absorber las pérdidas hay que capitalizarse en primer término. Entonces, este es un tema fundamental de entender por qué, cómo es la relación con los socios. Entonces, empezamos. Ahí está la apertura. Patrimonio neto. ¿En qué se divide? En dos grandes grupos. Aporte de los propietarios y resultado acumulado. Es decir, que lo podemos dividir acá, aporte de los propietarios y resultado acumulado. ¿Qué tipo de relación? Llamemos, pongan ustedes completo, yo lo resumo por lo completo. ¿Qué tipo de relación es esta? Y le ponemos aquí externa. ¿Qué significa? Es una relación con los accionistas que son terceros respecto a la empresa. Aumenta o disminuye el patrimonio neto por aporte o retiro de aporte que hacen los propietarios. En cambio, esta es una relación interna. ¿Por qué una relación interna? Porque el patrimonio neto aumenta o disminuye por ganancias o pérdidas, por los resultados. Y esos resultados, ¿cómo surgen? De la gestión de los activos, porque se gestionan los activos y pueden llevarnos a que hayan ganancias o que haya pérdida concretamente. ¿Está claro? De la buena gestión de los activos va a llevar a la ganancia. La mala gestión de los activos va a llevar a la pérdida concretamente. Entonces no es lo mismo. ¿Está? Si hay ganancia, ¿el patrimonio neto aumenta o no? ¿Sí o no? Solo para el joven ahí. Si hay ganancia, ¿el patrimonio neto aumenta o no? Sí. Y si hace un nuevo aporte, ¿los accionistas aumentan o no? Sí. ¿Los accionistas están re contentos de hacer aportes nuevamente todas las veces de aportar? No. Por eso quiero que quede claro. Entonces, los accionistas, ¿qué quieren? Que el patrimonio neto aumente por ganancia que internamente va generando los activos. Si cada vez, esto yo di el ejemplo recién, de hijos con padres o padres con hijos. Cuando hijos mantienen a padres o cuando padres a hijos. ¿Qué significa? Tengo un negocio o el padre o el hijo, ¿no es cierto? Y al otro, ¿qué le dice? Y dame de nuevo un aporte, necesito, pero ya va a funcionar el negocio. Pero si siempre vamos a ponernos un aporte, o el hijo o el padre, en definitiva, o el padre o el hijo le va a decir, ¿sabe qué? Cerrar el negocio porque el negocio no funciona. Porque para que un negocio funcione, tiene que tener una capacidad interna de generar ganancia concretamente. Si no la genera, tarde o temprano, las cortinas se van a bajar de ese negocio. Entonces, los aportes de los propietarios pueden ser capitalizados si van a la cuenta. Todo eso son cuentas, cuenta capital, también llamada la cuenta capital, la típica nombre, capital o capital social, pero en realidad, como nosotros vamos a ver sociedades por acciones, la sociedad anónima, típicamente a la cuenta le llaman acciones emitidas en circulación. ¿Sí? Nosotros vamos a ponerle capital para no ser tan largo, un sistema en donde entonces vamos a poner nomás capital. Ajuste de capital suscrito, que ustedes ya conocen porque era la cuenta de ajuste de capital que vimos en modelo contable. Aportes no capitalizados, que no forman parte del capital, pero que son aportes dados por los accionistas, son las primas de emisión y los aportes irrevocables, también llamados anticipos irrevocables. Eso es una relación externa entre accionistas y la empresa y la corporación. Relación interna. Relación interna que para nosotros ya no tiene que quedar. Relación interna con qué? Con los resultados. Aporte de relación externa. Resultado es relación interna. Los resultados acumulados, ¿en qué se dividen? En los resultados diferidos, en las reservas de ganancia
y en los resultados no asignados. Ya RNA ya conoce, reserva de ganancia, reserva legal, reserva estatutaria y reservas voluntarias, ¿sí? Que pueden ser las reservas. Es el ahorro, en definitiva. Las reservas son una especie de ahorro, concretamente. ¿Qué es la verdad? Porque cuando uno tiene reserva, dice, tengo reserva, no sé, de aceite. Está escaseando, entonces constituye una reserva. ¿Sí? No es dinero, pero es ahorro. Sí, es ahorro, porque tengo aceite para utilizar por un periodo determinado. Ahorro. Como hacían montones de gente, queso, sí, papa, hay una serie que mostraban que se iban al pasado, ¿sí? Una miniserie en realidad, que mostraba, duró varios años, británica era, que se iban al pasado, entonces como alguien del futuro se iba al pasado, decía, cosechen papa y guarden papa porque va a venir hambruna y se van a morir de hambre, entonces con la papa, que es una reserva, es una especie de ahorro, no solo el ahorro se constituye en dinero, concretamente. En este caso, no es un activo, porque es una reserva de la ganancia, una reserva de un resultado en realidad. Entonces, cuando empezamos a ver, decimos, primer punto, ¿y cuál es el problema que se nos persiga? Y tenemos que diferenciar entre el pasivo y el patrimonio. Re fácil. Miramos el plan de cuenta y dividimos nomás con el plan de cuenta cuáles son las cuentas del pasivo y del patrimonio. Muy sencillo, pero lo que pasa es que existen instrumentos que son instrumentos financieros que son pasivos e instrumentos financieros que son de capital, que son de patrimonio neto. Y no son fáciles de distinguir. No es una cuestión de plan de cuenta, sino que algunos dicen que es una deuda, pero en realidad es patrimonio neto. Y otros dicen que son de patrimonio neto y en realidad son una deuda. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es la siguiente. Supónganse, pero 40. Faltan 10, ¿no es cierto? Pero el 10 que estamos discutiendo, ¿es pasivo o es patrimonio neto? ¿Se entiende? Entonces, vamos a suponer que uno diga, no, es patrimonio neto. Es patrimonio neto. Entonces, ¿patrimonio neto cuánto es? 60. Entonces venimos, que es lo que vamos a hacer cuando estemos terminando, analizar los estados financieros. Ah, ¿qué nos dice esto? Que el activo está financiado un 60% por el patrimonio neto, por los aportes de los propietarios. Bueno, dentro de todo, esto está, la, nos dice, esto está interesante, no hay ningún problema porque es 60%. Ahora, si nos dice que no, que era pasivo, y vos estás financiado el 50% por el capital propio. Ya la sociedad representa un riesgo para los acreedores. ¿Por qué? Porque solo la mitad del activo está financiado por el patrimonio neto. No es irrelevante distinguir con precisión qué es pasivo y qué es patrimonio neto. Porque eso va a ser a la solvencia, a la capacidad que se tenga para poder cancelar las deudas. Entonces, los instrumentos financieros emitidos pueden ser de deuda, pasivo, o de capital, patrimonio neto. Las pautas para diferenciar entre el pasivo y el patrimonio neto tenemos las cláusulas de los instrumentos emitidos, pero algunas veces las cláusulas son engañosas. Dicen, esto es un instrumento de capital, pero en realidad uno se da cuenta que es un instrumento de deuda. Con lo cual se está queriendo engañar y colocar en el patrimonio neto lo que es un pasivo. ¿Eso que favorece o no a la corporación? Sí, porque hace que parecer como que más activos son financiados por el patrimonio neto que el pasivo. ¿Está? ¿Tiene que el Estado salir en defensa de los usuarios? Obviamente. Si no, justamente serían este tipo de desvío que le favorecen a la corporación y en detrimento de los acreedores de la corporación.
corporación. Segundo, la sustancia sobre la forma. Hay un atributo de la información dentro de la confiabilidad en aproximación a la realidad que dice la esencialidad, que dice que hay que dar preeminencia al hecho económico sobre la sustancia jurídica. Si es patrimonio, si es pasivo, no interesa que el instrumento legal diga que es patrimonio neto. Lo vamos a contabilizar como pasivo, porque si no estaríamos engañándole a los usuarios. Tercero, la definición de pasivo y patrimonio neto contenida en la norma contable o en el marco conceptual. Es decir, acá, en lo que dijimos, vamos a ver en dónde se resuelve. ¿Qué dicen las normas contables? ¿Vieron? Modelos contables o marco conceptual. ¿Cuándo hay un pasivo? ¿Cuándo hay una cuenta de patrimonio neto? Pregunten, no se queden con dudas. ¿Es importante distinguir? Sí, es importante distinguir. Una corporación que tiene más pasivo que patrimonio neto es una corporación que va rumbo a la quiebra, concretamente. Entonces, si disimuladamente parte de los pasivos los ponemos como patrimonio neto, ¿qué le pasaría a los usuarios? Todos creerían que es bueno invertir en esa corporación porque la corporación está mejor de lo que ellos piensan en realidad. Entonces, ese es un primer ítem a no descuidar dentro del tratamiento del patrimonio neto. Aporte de los propietarios. El primer aporte va a dar inicio a la sociedad. ¿En qué cuenta se registra? ¿Qué asiento hacemos? Muy bien. Primer asiento, accionista. Accionistas a capital. Incremento del activo. Incremento del patrimonio neto. Variación de origen. ¿Por qué? Porque son de los accionistas. Hecha por los accionistas es una variación de origen. Y el origen concretamente, por eso le llamaron así, de la sociedad. ¿Cómo puede empezar una sociedad? Solo con un aporte de capital. Por lo cual la primera variación que se da es una variación de origen concretamente. La cuenta representativa suele ser capital social o capital suscrito o acciones emitidas en circulación. Siempre vamos a estar hablando de sociedades anónimas. Obviamente que en la que no son una sociedad anónima no va a haber acciones y será otro tipo de cuenta que haga la cuenta del capital porque no es sino un contrato social, el contrato de constitución de la corporación. Los aportes posteriores incrementan el saldo de dicha cuenta. Hay un nuevo aporte, ya la cuenta capital existe, por lo cual aumenta el saldo de la cuenta capital. ¿Sigue siendo una variación de origen? Obviamente. ¿Por qué? Porque todo aporte que le dé los accionistas le vamos a llamar variación de origen. En la sociedad anónima, el capital se divide en acciones. ¿Qué dijimos modelo contable que simplificamos esos casos que había que fueron diseñados por la contadora Silvia Sosa? Ella, la contadora Silvia Sosa que tuvo con ustedes la primera clase, ¿recuerdan o no? ¿Vinieron a la primera clase con el práctica o no? ¿No que había una contadora? Bueno, ella fue la que generó esa guía de trabajo práctico y vieron que yo les cambié, cuando tuvimos, les cambié y les dije vamos a tomar accionistas. ¿Recuerdan o no? ¿Y cuál era la cuenta que preveía en esos prácticos? Para una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Y qué cuentas aparecían? Socio, cuenta, aporte. Sí, acá entonces, cuando hay un socio, una sociedad de responsabilidad limitada tiene unos poquitos socios. Por lo cual se puede divisar cada uno de los socios. La sociedad anónima, el capital se divide en acciones, pero las acciones están atomizadas. ¿Qué significa la atomización? Que hay montones de accionistas.
¿Existe una cuenta por cada accionista? No. Extracontablemente sí, llevan un registro, pero no, la cuenta se llama directamente accionista. ¿Por qué? Porque es una sociedad para grandes negocios. Entonces se utiliza un modelo jurídico, ¿sí? Para la gran empresa, para la gran corporación. ¿Está? Entonces no hay ya una cuenta representativa por cada accionista, sino que está la cuenta accionista nomás, que es la que individualiza o identifica a la generalidad de los accionistas. ¿Está claro? ¿Qué representa accionista? Y representa el derecho, ¿sí?, de la sociedad, acá. ¿Cuál es el derecho de la sociedad? A que integren, porque acá es la suscripción nomás, este es el compromiso de suscripción, a que integren las acciones. ¿Mm? Y la integración, ya vamos a ver qué implica la integración. Aportarle, ¿qué cosa? Fíjense que le voy a decir alguna cosa interesantísima. Escuchen y presten atención. No existe otra forma de aportar. Aportarle activos. La única forma que pueden hacer el aporte es aportarle. No interesa qué activo, pero tienen que ser activos. ¿Le puede aportar una deuda? Obviamente que no. Uno va a aportar. Capital suscrito. Empezamos a analizar cada una. A ver, porque por ahí nos perdemos, por ahí no lo dije en superior. Empezamos a analizar qué cosa, cada componente. Cada componente, ¿qué? Una cuenta, en definitiva. Cada componente del patrimonio neto, una cuenta. ¿Cuáles dijimos que eran las cuentas? Te vuelvo a repetir. Capital suscrito, ajuste de capital, prima de emisión, aporte irrevocable y los aportes de los propietarios. En los resultados, resultados no asignados, los distintos tipos de reservas, ¿se acuerdan que dijimos? Y también el invento de las normas, que es el resultado diferido. ¿Qué les pasa a cada componente en definitiva? Porque en definitiva, el patrimonio neto, como todo, a ver, el activo ¿de qué está compuesto? De cuentas. ¿Y el pasivo de qué está compuesto? De cuentas. ¿Y el patrimonio neto de qué va a estar compuesto? De cuentas también. Es la historia que de cada una de las cuentas. ¿De qué tipo de cuentas ahora? Las patrimoniales de patrimonio neto. ¿Mm? Las cuentas patrimoniales de patrimonio neto. ¿Qué saldo deberían tener las cuentas patrimoniales de patrimonio neto? Miramos la ecuación contable ahí. ¿Mm? Miramos la ecuación contable y decimos rápidamente, fíjense, si esto es la ecuación contable, este es el debe y este es el haber. O estos son las de saldo deudora y estos son las de saldo acreedor. ¿Qué saldo deberían tener las cuentas de patrimonio neto? Acreedor. Excepto que podría tener acreedor o deudor. ¿Sí? Excepto qué cuenta. Resultado no asignado, porque el resultado del ejercicio puede ser una ganancia, pero también puede ser una pérdida. Todas las otras no puede ser que empiecen con un saldo deudor. Todas las otras tienen que empezar con un saldo acreedor. Si la empresa en el primer ejercicio pierde, resultado no asignado va a aparecer con saldo deudor en el primer ejercicio. ¿Está? Pero es la única sección, la cuenta de resultados no asignado, que puede dar saldo deudor. La otra o dan saldo acreedor o saldo neutro. ¿Cómo es pasivo? Las cuentas de pasivo son de saldo acreedor o neutro. Las cuentas de activos son de saldo deudor o neutro. Y la única cuenta que puede tener dos tipos de saldo es la cuenta de resultados no asignados. No existe ni una otra cuenta en el plan de cuentas. Fíjense qué interesante. Es la única cuenta que puede tener los dos tipos de saldos. Capital suscrito. Entonces, se divide en acciones, que tenemos que ver los tipos de acciones. ¿Cuál es el tipo de acción común? Las acciones ordinarias. Las acciones ordinarias son de igual voto y con participación variable en las ganancias. Las acciones preferidas o privilegiadas con dividendo fijo, le pagan un dividendo fijo, si hay ganancia obviamente, y con preferencia al cobro sobre las acciones ordinarias. Significa, hay ganancia, ¿quién cobra primero? Las acciones privilegiadas o preferidas. Si queda ganancia, cobra la ordinaria. Si no queda nada de ganancia, lo de los accionistas de ordinaria no cobran nada. Las acciones sin voto, hay acciones que no le dan derecho a voto, y las acciones rescatables por decisión de la emisora o de los accionistas, es decir, que tienen una opción, la emisora, de cancelar las acciones
o los accionistas que le cancelen, pero por decisión de uno u otro. Para los primeros, que son los típicos accionistas, los ordinarios, la acción representa un claro riesgo. ¿Por qué? Porque los activos están colocados para generar rentabilidad. Si generan rentabilidad, ¿a quiénes deben abonar en primer término? A los acreedores, al pasivo. Si todavía queda, ¿a quiénes le pagan después? A los que tienen acciones privilegiadas o preferidas. Y si queda después, entonces significa, es altamente riesgoso, porque depende de cada ganancia. Un pasivo, ¿sabe qué? Dice, ganen o no ganen, ustedes me van a pagar. Voy a pedir la quiebra y voy a tratar en todo caso en un concurso de que me den parte de los activos. Entonces, ¿quién corre más riesgo, el acreedor o el accionista? El accionista. Por eso muchos prefieren ser acreedores que accionistas. Prestarle, ¿sí?, a que ser accionista. Por eso... No, los que van a pedir típicamente la piedra son los acreedores, no los accionistas. Los accionistas sí pueden pedir la propiedad, pero los accionistas que tienen mucho riesgo. Entonces, quienes tienen muchos fondos, ¿qué prefieren? Prestar que ser accionistas, porque la acción es un activo de renta variable. ¿Por qué varía? Y depende de que gane la corporación o no, digamos. ¿Y la corporación puede no ganar? Sí, inclusive puede no ganar lo suficiente para que le pague a los accionistas. Por lo cual, la mayoría prefiere cobrar intereses que tener la renta de las acciones. Las acciones son un activo de alto riesgo. Ya no vamos a poner la vereda enfrente, porque tenemos que entender toda esta cuestión. Entonces, el capital en la sociedad anónima al aportante se le denomina accionista. ¿Quién es accionista? El que posee por lo menos una acción. ¿Sí? Es accionista. Suscripción representa el compromiso por parte de los accionistas de aportar capital. Integración es el acto por el cual los accionistas transfieren, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? Activo. Entonces, si transfieren activo, por ejemplo, aparece aquí Banco Nación Argentina. Cuenta corriente. ¿Y qué se acredita? ¿Capital de nuevo? Accionista. Significa que están cumpliendo con su compromiso de aporte, entonces, accionista, es decir, dejan de deberle y este acto es el de integración. ¿Qué tipo de variaciones está? Acá es activo aumentando. Y acá es, ¿de qué cuenta es accionista? Miren que ya pusimos en el primer asiento, activo, pero disminuyendo. Activo disminuyendo. Por lo cual, ¿qué tipo de variaciones? Permutativo. Era una de las 5 que hablamos cuando hablamos de las variaciones de tipo permutativa. Esto es lo que vamos a apuntar, que entendamos bien el tema del patrimonio neto. Entonces, a integración. Si la ley de... ustedes van a decir, ¿qué es LSC? Ley de Sociedades Comerciales. La ley de sociedades comerciales dice obliga a integrar el 100% del capital si son bienes los activos a transferir. Si van a transferir activos, la integración tiene que ser 100%. No puede quedar pendiente de integración. ¿Está? Entonces va a ser, no sé, bienes de cambio, por decir, mercadería a accionista, pero por el total comprometido, no por una parte. Si en cambio, si la ley permite que si la integración parcial, cuando el activo que se entregue no es un bien, sino es, lo dice ahí entre comillas, dinero.
25%. ¿Qué? No es un bien. Los activos pueden ser bienes o dinero. ¿Sí? Los activos pueden ser bienes o dinero. ¿Sí? Entonces, si es dinero, puede aportar el 25% parcialmente y en un plazo determinado integrar el 75% restante. 25 como mínimo. Lo que está diciendo es no menos de 25%. Por supuesto que puede integrar el 75% y quedar debiendo el 25%. En la ley de sociedades comerciales, dice, en la sociedad anónima, la ley de sociedades comerciales establece que las acciones tienen un valor facial denominado valor nominal. Parecido al dinero. ¿Ves? El dinero. ¿Qué dice este billete? ¿Se ve o no? 100. Ese es un valor facial. En el anverso del billete dice el valor que tiene es un valor nominal también. Es el valor nominal. Las acciones, si bien ahora son invisibles porque están a través de un registro, en forma de anotaciones escritural, tienen un valor nominal. ¿Por qué? Porque la ley exige que tienen un valor nominal. Entonces, ¿por qué tienen un valor nominal? Porque la ley dice que en Argentina las acciones se emiten con un valor nominal. Entonces, el cual suele ser referencia para su emisión, se emiten tantas acciones de valor nominal. Y para la distribución de ganancias, se distribuyen dividendos por el 25% del valor nominal de cada acción. Entonces, si cada acción es de 100 pesos, 15 pesos por acción se está distribuyendo. ¿Estamos? Entonces, toman como base el valor nominal para varias cuestiones. Uno, para la emisión de acciones, otro, para la distribución de dividendos. Capital. Si la sociedad hace oferta pública de sus acciones. ¿Qué implica eso? Que hace oferta pública de títulos valores. ¿Qué son los títulos valores? Las acciones. Las acciones es una forma de un título valor. Cuando es título valor significa que es negociable. Eso significa hacer oferta pública, ya que las acciones se convierten en un título negociable. Entonces, poseen un mercado donde se negocia. ¿Sí? El valor nominal de cada acción difiere de la cotización. La cotización, nunca le vayan a decir al profesor, precio de cotización. ¿De qué? De los que están negociándose en un mercado. Entonces, ¿se le llama precio? No, se le llama cotización. No se puede decir precio de cotización porque es una redundancia, porque la cotización es un precio en sí. Como el tipo de interés es un precio, como el tipo de cambio es otro precio, o como el de los bienes y servicios que tienen precio. ¿Está? Entonces, cuando hay un mercado donde se negocia, el precio no se le denomina precio, se le denomina cotización. ¿Qué dice? Difiere de la cotización que las acciones poseen en el mercado. Entonces, salvo una casualidad que no sea nunca, la cotización por cada acción es distinta que el valor nominal que tiene cada acción. El valor nominal está regido aparte del aporte del accionista y la cotización se refiere al valor de los inversores que los inversores asignan a la diferencia del activo pasivo. ¿Qué dijimos? El valor nominal era cuando aparecía la cuenta capital. Pero capital, ¿no? Para no sentirse solo en ese patrimonio neto, después se agregan otras cuentas o no. Pueden agregarse aporte irrevocable, prima de emisión, resultados no asignados, etc. ¿Qué significa? Que las acciones en circulación siempre van a representar nomás el valor de capital. O sea, que no representan el valor del patrimonio neto, porque el capital es una parte nomás del patrimonio neto. En cambio, la cotización tiene que ver con la valoración que le dan al patrimonio neto los que invierten en el mercado. Por lo cual, es imposible que dé igual la cotización con el valor nominal de una acción. ¿Está claro? El valor nominal es una fracción nomás del patrimonio neto. ¿Qué fracción? La que pertenece a la que está contabilizada en la cuenta capital. Todo lo otro
no representa valor nominal. Por lo general, tampoco el valor patrimonial proporcional por cada acción es igual a la cotización. Entonces, ¿y qué es el valor patrimonial proporcional por acción? Bien, vamos con un ejemplo. Supónganse que uno diga, tenemos aquí $60, decimos, hay 50 acciones de valor nominal 1. ¿Sí? Perdón, 50 acciones de valor nominal 1 el activo 140, el pasivo 40, el patrimonio neto 40. En 50 acciones de valor nominal 1 nos dicen que el capital es 50 de esta sociedad. Pero cuando llamo el valor patrimonial proporcional por acción, dividimos el patrimonio neto por el total de acciones. ¿Cuánto es el patrimonio neto de esta sociedad? 100. 100 acciones. ¿Cuánto es la cantidad de acciones emitidas? 50. ¿Cuánto es el valor patrimonial proporcional por acción? 2. Entonces ahí vemos, resulta que el valor patrimonial proporcional por acción es más grande que el valor nominal, porque es justamente el valor que tiene cada acción que debería ser en relación a lo que es el patrimonio neto. Entonces, dice, por lo general, tampoco el valor patrimonial por cada acción es igual a la cotización. ¿Por qué? Porque el valor patrimonial proporcional por cada acción surge de dividir el patrimonio neto dividido el total de acciones. ¿Y de dónde surge el patrimonio neto, el importe del patrimonio neto? De un contable, de la diferencia de activo y pasivo. Pero para los que están negociando en el mercado, ellos estimativamente estiman cuánto es el activo y el pasivo y su diferencia de patrimonio neto. De casualidad nomás le podría dar que cada acción vale 2. ¿Podría ser que se esté negociando a 2,20? Por supuesto. Si ellos valorizan de que puede negociarse a 2,20, estaría negociando a 2,20 por más que el valor patrimonial proporcional es 2. O podrían creer que solo vale 1,80, cuando la diferencia entre el activo y pasivo contable da 2. ¿Está claro? Entonces, también difieren típicamente porque una cosa es la negociación de las acciones en el mercado y otra cuestión es la contabilidad patrimonial, que además está reglamentada. Es una cuenta, en cambio los otros surgen nomás de una cuestión de negocio a cuánto valoriza el mercado las acciones. La diferencia radica en la valoración contable del activo y pasivo y de la misma valoración por parte de los accionistas. Una cosa es la valoración contable, por supuesto, el patrimonio neto va a ser la diferencia entre la medición de activo y la medición de pasivo, y la valoración que quienes quieran ser accionistas le dan justamente a ese patrimonio, a esa diferencia entre el activo y el pasivo. ¿Puede coincidir? Sí, pero muy pocas veces coincide. ¿Puede diferir mucho? En general no, en general no. ¿Puede algunas veces diferir mucho? Sí, en algunas veces difiere mucho. Puede ser que haya algunas cuestiones que hagan diferir, y sí, porque por empezar los activos y pasivos se miden uno por uno. Cada activo y pasivo se mide uno por uno. En cambio, en el mercado valorizan genéricamente a la empresa, no están midiendo uno por uno el activo y pasivo.
Por lo cual es muy difícil que haya una coincidencia. O subir las acciones, por supuesto. Cualquier tipo de información. Aparte, una cuestión, que es la que dijo, perdón que me olvidé el nombre, Néstor. A ver, aparte, lo que el valor contable del patrimonio neto es la diferencia del activo y pasivo por hechos pasados. Y también las acciones pueden tener el efecto de información que va a afectar en el futuro. Si hay expectativa de que van a haber ganancias en el futuro en una empresa, ¿qué va a pasar con mucha gente? ¿Va a querer comprar o no acciones? ¿Y qué va a pasar con el valor de las acciones? ¿Contablemente va a cambiar? No, porque contablemente no puede cambiar, porque primero que son acciones nomás que se están negociando en el mercado, no son nuevas acciones, son las acciones que se están negociando. Entonces también puede la cotización incluir hechos que se van a dar en el futuro, ganancias que se prevén que van a dar en el futuro. No puede, es muy difícil que coincida. La acción para los accionistas. Este es un regalito que le da el profesor Alegre, especialista en análisis financiero. Entonces, desde el punto de vista del análisis financiero, en definitiva, para el accionista, si nos vamos al accionista, si nos vamos al accionista, acá es capital o, vamos a poner mejor, acciones emitidas en circulación. ¿Sí? Las acciones emitidas en circulación. Perfecto. Esta es la corporación. Y acá hay un accionista, como cualquier otro. ¿En dónde tiene contabilizado el accionista? La acción. Tiene un balance distinto de la empresa. ¿Dónde lo tiene contabilizada? Sí, ¿dónde la tiene contabilizada? Vamos a suponer que tenga contabilidad. Porque puede ser otra corporación nomás que compró acciones. ¿Dónde la tiene contabilizada? ¿Qué es para el accionista la acción? Un activo. Un activo, muy bien, un activo. Entonces, es un activo, entonces acá tiene acciones, acciones en cartera, como quiera llamarle, acciones. Por lo cual, mientras acá es un instrumento de capital, un pasivo, en definitiva, acá es un activo. ¿Sí? Entonces, para el accionista, la acción representa un activo. Si es una sociedad abierta, la acción le da la participación en la sociedad. ¿Qué significa? Le da el derecho a participar en las decisiones de la sociedad y a ser merecedor de la distribución de ganancias de la sociedad. ¿Está? Tiene una representación. Pero la acción también representa un activo financiero. ¿Por qué representa un activo financiero? ¿Por qué le debe? ¿Le debe o no le debe la corporación al accionista? No se confundan acá por esto, porque esto es especie de pasivo nomás. ¿Le debe o no le debe? Sí, porque gracias a que le financió, compró activo. Por lo cual, ¿por qué le debe? Porque el accionista le entregó activos a la corporación, por lo cual le está financiando, es un activo financiero. Le transfirió fondos a la corporación para que la corporación financie. El activo, entonces, este activo, la acción, le da derecho de participación. Es un activo financiero. ¿Por qué? Porque le está haciendo un préstamo, en definitiva, a la sociedad, le está financiando. Y también puede representar, ¿sí? Puede representar un, un título. ¿Cuándo? Cuando la sociedad oferta pública. Si la sociedad hace oferta pública, ¿qué implica? Al hacer oferta pública a una sociedad, significa que va a hacer lo siguiente. Cuando hay oferta pública, existe un mercado primario. En el mercado primario,
viene la corporación y emite las acciones. Y acá van a aparecer accionistas que van a suscribir estas acciones. Pero después, por eso hay oferta pública. ¿Qué va a aparecer? Acciones ¿qué significa? Que en el mercado secundario, cuando hace oferta pública, ya la corporación no va. ¿Quiénes van? Los accionistas. ¿Qué accionistas? Los que quieren desprenderse de las acciones y le venden a otros que se incorporan como accionistas. Entonces, hay una negociación de acciones donde la corporación no le interesa, porque la corporación, independientemente de que cambie el titular del accionista, sigue teniendo la misma cantidad de acciones emitidas en circulación. Entonces, ¿cómo se emiten cuando hay oferta pública? Las acciones se emiten en un mercado primario, ¿sí? En donde va la propia empresa a emitir, la corporación emite, y quienes suscriben la van a suscribir deseosos porque tienen un mercado en donde pueden negociarla. Sí, donde pueden negociarla. ¿Con quién? Con otros que quieren ser accionistas. Obviamente implica que accionistas que quieren dejar de serlo le venden a nuevos accionistas. Por lo cual, dice, siempre y cuando la sociedad oferta pública ¿qué anónima? Sociedad cerrada. Hacen oferta pública de sus acciones, le dan al activo un fenómeno que se denomina liquidez. ¿Qué es la liquidez? Que inmediatamente que quieran desprenderse, pueden venderle fácilmente el activo. ¿Qué le pasa con las sociedades que no hacen oferta pública? ¿Cómo son esas acciones? Ilíquidas. ¿Por qué? Porque cuando un accionista quiere vender las acciones, no encuentra a nadie que quiera comprarlas. ¿Por qué? Porque no hay un mercado donde pueda negociarlas si quiere venderlas. Entonces, las acciones que tienen mercado son líquidas. ¿Cómo se mide la liquidez? La liquidez se mide en la rapidez, en la inmediatez, ¿sí? En que se pueda convertir una acción en dinero. ¿Por qué en dinero? Porque el dinero es el activo más líquido que existe. No existe un activo más líquido que el propio dinero. Entonces, el tiempo en transformar otro activo que no sea dinero en dinero es el fenómeno de liquidez. ¿Qué otra cosa? Además de la velocidad en tiempo, es el costo. Cuanto menor costo tenga transformar el activo en dinero, la acción o el activo será más líquido. Supónganse que cada acción de una empresa, una sociedad abierta y una sociedad cerrada, aproximadamente tendría que estar cada acción en 10.000 pesos. Va el de la sociedad abierta y la vende alrededor de los 10.000. Y el de la sociedad cerrada la vende en 3.000 pesos. ¿Por qué tuvo que vender en 3.000 pesos? Porque tuvo un altísimo costo de transacción para transformarla en dinero. En cambio, la vendió, supónganse, en 9.500, la de la sociedad abierta, porque tiene un mercado secundario en donde el costo de negociarla es muy bajo, muy pequeño. La liquidez representa
La velocidad, sí. La rapidez en que un activo que no es dinero se transforma en dinero con el menor gasto o el menor costo posible. Hasta aquí llegamos. No lo veo, van a soñar con todas las acciones que le están dando vueltas. ¿Sí? Bueno, que